Diga conmigo, de Juan el Bautista a Jesús el Señor. Este miércoles estuvimos aquí presentes y estuve ministrando una palabra que llevaba como título de maestro a Señor. Y usé como ejemplo, rapidito se los voy a dar, la vida de Pedro. La Biblia dice que Pedro estaba pescando y toda la noche él y su hermano Andrés, y en otra barca estaba Juan y Jacobo, y toda la noche y no pescaron nada. Pero la Biblia cuenta que Jesús iba caminando por ese lago y la Biblia dice que vio a Pedro y vio a Juan y a Jacobo, y ellos estaban lavando las redes y tenían las barcas a la orilla y sin ningún pescado. Entonces es simbolismo de que ellos pasaron una jornada de fracaso, así como muchas veces nosotros fracasamos en algunas cosas. Estaban pasando por situaciones económicas duras, pero había una multitud que seguía a Jesús, y Jesús le rogó a Pedro que por favor enviara la barca un poquito, la apartara de la tierra, para que le pudiese predicar a las personas. Dile a tu vecino: Jesús se quiere subir a tu barca. Déjalo, te conviene. Y dice la Biblia que ya una vez que él estaba enseñando, Pedro lo seguía viendo a él como un simple maestro. Su hermano Andrés ya conocía a Jesús, porque su hermano Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Después de haber sido discípulo de Juan el Bautista, siguió a Jesús y se convirtió en un discípulo de Jesús. Pero Pedro no estaba muy convencido. Y esto simboliza a las personas que probablemente escuchan el mensaje del maestro, pero no lo escuchan como Señor. O sea, hay gente que escucha la palabra o lee la palabra como maestro, como un consejo, pero no la aplican a su vida. Y hasta que Jesús se le revele como Señor, es cuando ellos van a empezar a hacer cambios en su vida. La Biblia dice que Jesús, después de haber predicado, dice que le rogó, diga conmigo, le rogó que apartase la barca de la tierra. Si Jesús le tuvo que rogar a Pedro, quiere decir que Pedro no tenía mucha fe en él. Pero Pedro lo hizo y enseñaba a la multitud. Y dice la Biblia en el versículo 5 del capítulo 5 de Lucas: y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En otras palabras, Pedro le dijo a Jesús: mira, yo soy un pescador profesional, Andrés es un pescador profesional, Jacobo y Juan son un pescador profesional. Hemos estado ahí toda la noche, pero en tu palabra vamos a echar la red. En otras palabras, le dijeron: a ver si como roncas duermes, para que veas. Y dice la Biblia que echaron la red y tuvieron una pesca milagrosa. Era tanto el pescado que se rompía la red. Entonces Jesús conocía la necesidad física, Jesús conocía la necesidad material, y también Jesús conocía la necesidad espiritual. Usted nunca dude. Cuando hace un momento el Señor me dirigió a decirles que Él no es insensible. Él sabe cuando tú necesitas plata. Él sabe cuando tú necesitas salud. Gracias. Él sabe cuando tú necesitas un toque espiritual de Él. Él sabe. Y es por eso que te manda a hacer cosas que muchas veces no hacen sentido. Oh, no, pues que hay que ir a congregarnos el domingo, pero el domingo es cuando más se pone buena el negocio, pastor. Bueno, acabamos de cantar: en ti confía mi corazón. Entonces lo cantamos muchas veces, pero no lo creemos. Entonces, si yo me afano para irme a trabajar un fin de semana, cuando sé que a la casa de Dios se viene a adorar, es que el Señor conoce que tengo que alimentar a mi familia. Sí, claro, también Pedro tenía que alimentar a su familia, pero le hizo caso. Entonces dice que habiendo echado la red, tuvo una gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahora, fíjese lo que sucede después de ahí. En el versículo 9 dice que por la pesca. ¿Por qué?
por la pesca que habían hecho, el temor se apoderó de él. El temor de Dios se apoderó ¿de quién? De Pedro y de los otros. Y todos los que estaban con él. Y asimismo Jacob y Juan, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de almas, pescador de hombres, pescador de almas. Escúcheme muy bien, con esa pesca que Jesús les dio, ellos tenían suficiente dinero para no estarse preocupando si iban a salir a pescar al otro día, porque Jesús tenía trabajo para ellos. Jesús tenía trabajo. Jesús les encomendó pescar almas y ellos lo que hicieron fueron discipulados por Jesús y después fueron a pescar almas. Ahora vaya conmigo a Mateo capítulo 3 versículo 1. En esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Y su mensaje era el siguiente: arrepentíos de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Muchas personas que vienen a la iglesia, muchas personas que vienen a Cristo, se quedan con ese mensaje. Reciben a Cristo, hacen la oración para recibir al Señor, vienen de vez en cuando, pero después no hay una transformación, porque ese no es todo el mensaje. Ese fue el mensaje que Jesús preparó. Dígame atrás, por favor. Ese fue el mensaje que Jesús preparó. Ese mensaje que preparó, que Juan preparó el camino para que Jesús llegara a nuestras vidas. Y se los vamos a demostrar con fundamentos bíblicos. Ahora vaya conmigo a Juan capítulo 1 versículo 35. Juan capítulo 1 versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿A quién siguieron? Diga conmigo: de Juan el Bautista a Jesús el Señor. Uno de esos discípulos, amados hermanos, era Andrés. Diga conmigo: Andrés. Andrés, hermano de Simón Pedro. Y dice la Biblia en el versículo 40 del Juan capítulo 1 que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón. O sea que Simón ya había escuchado de Jesús, pero no le creía a su hermano. Usted tiene que entender que en la cultura hebrea lo que ellos esperaban era un líder político. No esperaban a un cordero que viniera a morir por ellos en la cruz. No habían recibido esa revelación. Y es por eso que hasta el día de hoy hay muchos judíos, la mayoría de ellos no creen que Jesús es el Mesías, porque ellos siguen esperando a un líder político, el cual se levantará en los últimos tiempos. Yo creo que eso sucederá en los próximos 10 o 12 años. Se va a levantar alguien carismático con poder político y va a engañar al pueblo judío. Dice la Biblia que cuando digan paz, cuando haya paz entre judíos y árabes, el Señor se llevará a la iglesia. Por eso yo creo que el anticristo probablemente sea un árabe. Acuérdense que los árabes honran a Jesús como profeta, como Elías, y creen que él va a regresar. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando estas personas no creían en Jesús, porque Jesús era un hijo de un carpintero. El hombre que lo crió se llamó José. El padre acá en carne, el que cuidó de él, el que cuidó de María fue José, y él era carpintero. Por lo tanto Jesús también era carpintero. Eran de Nazaret, de donde decían que no salía nada bueno. Pero, diga conmigo, pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para humillar a los sabios y saca del lodo cenagoso a todos nosotros para hacer cosas extraordinarias para Él. ¿Usted lo cree? Muy bien. Ahora, Juan el Bautista, dice la Biblia que dudó de Jesús. Juan el Bautista era primo de Jesús. Juan el Bautista fue un milagro. Su madre era estéril, su padre ya era un anciano y aún así nació. Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo cuando estaba en el vientre de su madre. La Biblia dice que María fue a visitar a su prima Elizabeth y el bebé se empezó a mover y el Espíritu Santo tocó al bebé y se gozó. Y ahí fue donde discernió que María cargaba
al Cordero de Dios, al Hijo de Dios. Muy bien, Juan el Bautista no era cualquier persona, pero cuando Juan el Bautista estuvo en la cárcel, dudó. Los discípulos de Juan dieron las nuevas de todas estas cosas. Versículo 18 del capítulo 7 de Lucas. Ya Jesús estaba operando en lo sobrenatural. Ya Jesús estaba haciendo milagros. Quiero que se enfoque mucho en esto. Ya Jesús estaba haciendo todas las cosas que muchos no podían hacer. Entonces los discípulos van y hablan con Juan, y Juan les dice: vayan y pregúntenle si él es, o tenemos que esperar a otro. Diga conmigo, Juan dudó. Cuando usted tenga tiempo puede leerse el capítulo 17 de Mateo. No lo incluí en esto porque ese es otro tema. Pero Juan el Bautista, Jesús dice en ese capítulo que Juan el Bautista era Elías, o por lo menos que el espíritu de Elías operaba en él. Pero y con toda esa gloria, hermanos, dudó. Ya conmigo, dudó. Jesús le manda decir que él es, todo lo que está pasando, etcétera, etcétera. Pero eso fue una pregunta que se le hicieron delante de las personas. Entonces Jesús se dio cuenta que aunque Juan el Bautista estaba flaqueando, él necesitaba afirmar quién era Juan el Bautista. Y dice la Biblia que Jesús le dijo a todos los que estaban ahí que no había ningún profeta mayor que Juan el Bautista. Con Juan el Bautista se cierra el antiguo pacto, se cierra el antiguo testamento y se abre el Nuevo Testamento. Dice la Biblia en Lucas 7:28: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. O sea, Juan el Bautista fue tremendo lo que él tuvo, pero dice que ustedes son mayores que él. Y yo sé que la gente religiosa dice: qué blasfemia está diciendo el pastor. Le voy a dar un ejemplo. Juan el Bautista nunca mató a nadie, nunca se robó nada, vivió una vida íntegra, se apartó de todo, se apartó del sistema religioso, se vestía con ropa de piel, comía chapulines con miel. La Biblia dice son langostas, pero no langostas del mar, eran chapulines. ¿Cómo se dice en inglés? Grasshoppers. Eran raperos también. No sé. Grasshoppers. No se crean. No eran chapulines, esos que andan en el pasto. De eso se alimentaba. Proteína y miel. Mire. Y hacía ayuno intermitente y no se crean. Entonces, Juan el Bautista, amados hermanos, era un nazareo. Diga conmigo, nazareo. Un nazareo es alguien apartado para Dios desde el vientre de su madre. Sansón fue un nazareo, Samuel fue un nazareo. Así que póngame mucha atención. Jesús dice: no hay nadie mayor que él, pero duda si Jesús es o no es. Duda. Ya conmigo, duda. Y yo dije: él no mató a nadie, no se robó nunca nada, al contrario, era un rajatabla, iba directa a la flecha, no daba mensajes bonitos como ahora. Él decía: o te arrepientes o te vas para el infierno. Y el que sigue. Pero hay un hombre acá, después de Jesús, llamado Pablo, el cual era un matón antes de Cristo, era un sicario, era alguien que perseguía a la iglesia, arrestaba a los cristianos, presenció, fue cómplice en la muerte de Esteban, el primer mártir. Pero cuando Pablo se convirtió a Cristo, escúchenme muy bien, Pablo se convirtió, dejó de ver a Jesús como un maestro o la palabra como una enseñanza y aceptó a Jesús como Señor en su corazón. Cuando Pablo cayó a la cárcel, empezó a escribir epístolas, que gracias a eso ahora tenemos el Nuevo Testamento. Y es por eso que se cumple la palabra que aún el más pequeño en el reino es mayor que él. Bueno, déselo, si es para él, déselo fuerte. Lucas 7:29 dice que todo el pueblo y todos los publicanos, cuando oyeron a Juan el Bautista, justificaron a Dios y bautizándose en el bautismo de Juan. Juan el Bautista fue un hombre reconocido dentro y fuera de la iglesia. ¿Por qué le digo esto? La iglesia lo reconoce como un gran profeta,
Pero aún la gente que no lo reconocía, como los fariseos, los que no lo aceptaban, sabían que el pueblo lo tenía como un profeta. Muchos de ustedes probablemente han sufrido rechazos, espiritualmente hablando, abuso espiritual. Cuando hay un líder inseguro, y si yo veo que ella tiene un llamado de Dios, y si yo veo que ellos tienen un llamado de Dios, y hay un líder inseguro, y ve que Dios los está usando, la inseguridad de ese líder va a tratar de atacar eso y apagarlo. Lo voy a volver a repetir. Si yo como pastor de esta iglesia veo que hay una unción evangelística sobre ellos, y yo no los apoyo, y yo no los instruyo, y yo lo que quiero es apagarlos, porque soy un hombre inseguro, yo estoy siendo un instrumento del diablo. Yo lo que tengo es incentivar eso, dirigirlos y decirles así, háganle así, así se trabaja. Pero si no lo hago, yo soy igual que los fariseos. Esos mismos fariseos que cuestionaban a Jesús, que por celos a perder su posición, no creyeron ni en Juan el Bautista y no creyeron en Jesús. Entonces es importante que usted reconozca esto. Por eso se le llama de Juan el Bautista a Jesús el Señor. Porque yo quiero que usted examine su corazón. ¿Jesús es Señor en su vida o maestro? Ok. Todos podemos aquí decir que Él es el Señor. Si nuestras acciones, si yo hago lo que yo quiero cuando yo quiero, usted es hijo de Juan Camaney. Pero si usted hace, y es difícil, yo entiendo seguir letra por letra, pero hace un esfuerzo por complacer a Jesús con su vida, Él es su Señor. Pero si no, Él todavía es su maestro. Usted no ha recibido la revelación de que Él es el Señor. El rey David, sus hijos no le decían papi o daddy. Hay una corriente en el evangelio, a que se agarren porque ahí les va, donde ya el pastor no quiere que le digan pastor, quieren que le digan daddy, papi, daddy. Yo soy un padre espiritual para esta casa, pero yo soy su pastor. Si usted me dice pastor o padre, a mí no me incomoda. Pero una cosa es que yo les imponga a ustedes, díganme daddy. Yo fui a una reunión una vez con un pastor y había otro pastor, hijo espiritual de él, que casi le da el café en la boca, hermano. Yo ya iba a reprenderlo ahí. Yo le iba a decir, no le haga daño. Y al rato usted se va a quejar de que no hace nada. Con toda la gloria de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre reconocido, pero solo preparaba el camino, hermanos. Y él mismo lo aclaró. En Mateo capítulo 21, versículo 23, dice la palabra del Señor que cuando Jesús vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ojo acá, Juan el Bautista ya estaba muerto. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza, así murió. A Pablo le cortaron la cabeza, así murió. Ay, pastor, pero ¿por qué dice eso? Porque así fue. A Pedro lo crucificaron cabeza abajo, porque él dijo que no era digno de morir igual que Cristo. Más bien se dice que fue como una cruz, pero su cabeza apuntando hacia abajo. La familia de Pedro murió ante sus ojos. Escuche, a la familia de Pedro se lo comieron los leones en el Coliseo. ¿Y sabe lo que Pedro les dijo? No se preocupen, mis amores, que en unos segundos estarán en el reino de Dios. Un hombre que había entendido que Jesús era el Señor, hermanos. Hoy en día, escúchenme muy bien, hoy en día, antes el gobierno del imperio entretenía a la gente en el Coliseo con leones. Hoy nos entretiene con deportes y con espectáculos.
Trague saliva y a verlo si puede. Sé que tú estás aquí. Y ahí anda la juventud atrás de todo eso, hermano. Ese es el coliseo de ahora, para que no nos demos cuenta lo que verdaderamente está pasando. Hay que ponga atención. Estamos en los últimos tiempos, que no le den a tole con el dedo, hermano. Yo no creo que ver deporte sea pecado, no me malentienda. Incluso veo mucho boxeo yo, pero no por eso dejo de estudiar la Biblia. No por eso dejo de servir a Dios. Cuando Jesús vino al templo, mire, se le acercaron los fariseos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Vea la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestan, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Fíjese la pregunta en el versículo 25 de Mateo 21. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, dice, porque todos tienen a Juan por profeta. La gente que no creyó en ti, cuando tú traes un llamado de parte de Dios, tarde o temprano se va a tener que tragar sus palabras, porque Dios va a hacer contigo lo que Él dijo que iba a hacer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Gracias, Padre. Versículo 27. Y respondiendo a Jesús le dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Llegaron tentando a Jesús con una pregunta y él les contestó con otra. Cuando tú llegues y le dices: amas de casa, mamás, ¿en qué te gastaste la quincena al esposo? Y cuando el esposo te conteste: ¿y tú por qué compraste zapatos nuevos? Es que ninguno se quiere contestar, hermano. Lo bueno que no tengo traductor ahorita. Muy bien. Estoy por terminar esta parte del mensaje. Hechos 13:24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento. Diga: bautismo de arrepentimiento. Juan predicó el bautismo de arrepentimiento. Eso es como el kinder, hermano, a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno a quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Juan mismo menguaba y exaltaba a Jesús, el que venía después de él. Escuche esto. Juan, Hechos capítulo 18 versículo 25. Hechos 18, 25, para los que están apuntando, para que revisen eso en su casa, para que vea que le estamos dando la palabra del Señor. Había sido instruido en el camino del Señor. Aquí está hablando de Apolos. Diga conmigo: Apolos. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. O sea, enseñaba bien, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? El arrepentimiento. Él solamente estaba preparando a la gente para que viniera Cristo. Dice el versículo 26: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Está hablando de Apolos. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, diga conmigo: Priscila y Aquila. Esta era una pareja, compañeros de milicias de Pablo. Le tomaron aparte, o sea, no lo expusieron en público, no lo reprendieron delante de la gente, lo llevaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Más adelante le recomiendan que vaya a otro lugar para que sea instruido en el Espíritu Santo y en el bautismo del Señor. Muy bien. Apolos era el pastor de la iglesia de Éfeso. Diga conmigo: Éfeso. Cuando usted lea la epístola a los Efesios, usted se va a acordar de Apolos. Apolos conocía bien el Antiguo Testamento, hermanos. Él
mejor que muchos de nosotros, seguramente, pero no conocía al Señor. No conocía al Señor Jesús como Señor. Le voy a decir por qué. Llega Pablo, dice que aconteció, Hechos 19:1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, diga Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, diga conmigo 12 discípulos, eran 12 varones los que tenía Apolos en su iglesia. No era una iglesia de 1000, no era una iglesia, eran 12. Escúcheme, Pablo les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Por qué Pablo les preguntó eso? Porque cuando estaban adorando a Dios estaban sentados con los brazos cruzados, hermano. Porque cuando estaban orando a Dios ni siquiera estaban haciendo como los judíos se mecen. Los judíos, no sé si ha visto que ellos se mecen así orando. No, ellos estaban ahí como que: sí, Señor, ven acá cuando quieras, aquí estamos, úsanos, aleluya, bendice los alimentos, y se dormían. Como la gente que ora de camino del baño a la almohada, ¿no? El Señor no es el Señor para ellos todavía. Amén, dijo la niña. Confirmación. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En otras palabras, ¿qué es eso? Apolos nunca nos habló del Espíritu Santo. Y Apolos no nos habló del Espíritu Santo porque Apolos ni siquiera sabía tampoco eso. Escuche. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. A ver, ¿quién tiene cara de rabino? A ver, José, ven, mijo, venga para acá. Bueno, César, tú también, una vez. Eso. Un aplauso para los rabinos. Muy bien, hijo, póngase acá y César acá. ¿Ok? En la cultura hebrea, en la cultura judía, hay rabinos. Los rabinos son unos maestros. Los rabinos escogen de los alumnos los mejores para que sean sus discípulos. Entonces, tenemos al rabino, ¿cuál es su nombre? César. Y al rabino José. Este rabino sabe hacer aguachile, hermanos, pero César también. Muy bien. Cuando ellos se pasean por el pueblo, todo mundo los ve con sus discípulos, con los miembros de su casa de gracia. Él va con los de su casa de gracia, él es el rabino de su casa de gracia. Entonces en el pueblo ya conocen, aunque ellos no estén, sus discípulos tienen el ADN de ellos. La gente sabe que son los discípulos de César y también saben diferenciar entre los discípulos del rabino José. Ahora, cuando ya instruyen a los discípulos, los rabinos judíos bautizan a sus discípulos en el nombre de ellos. Si él bautiza a sus discípulos, él los bautiza en el nombre de César, el rabino, y él los bautiza en el nombre de José. Es por eso que Apolos, un aplauso para los rabinos, muchas gracias. Gracias. Es por eso que Apolos los bautizaba en el bautismo de Juan el Bautista, pero así no era la cosa. Eso era antes de que Jesús llegara. Y Pablo les dice: en el bautismo de Juan contestaron ellos. Ve el versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de él. ¿De quién? Y es por eso que nosotros somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es nuestro rabino, pero también es nuestro Señor, nuestro Dios. Él no es cualquier maestro, hermano. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Vino sobre ellos quién? Y hablaban y los dones del Espíritu Santo se empezaron a activar en ellos. Entonces usted puede decir: bueno, ya se habían arrepentido, ya recibieron al Espíritu Santo, oh, gloria a Dios, todo, ya se les resolvió la vida. No, esto equivale a usted cuando llegó a la iglesia, usted se arrepintió,
usted vino al refrigerio, recibió el Espíritu Santo o algunos dones se le activaron, vino al CCL, se graduó, lo bautizamos, pero no es todo, esto sigue. Es más, este mensaje que yo les estoy predicando hoy, yo lo inicié a predicar el miércoles. Hice una prédica que se llama De Maestro a Señor. Pero lo que les estoy dando ahora es algo con más revelación, porque me puse a estudiar más ese tema. Pero así debe ser nuestra vida con el Señor. Yo no puedo quedarme con las experiencias del pasado. Yo conocí a un hermano que decía, hace 15 años yo le ponía la mano a la gente y se caía, pastor. Pues no sé si era por el olor a sobaco o la unción, le digo, pero ¿qué está haciendo ahora? La cosa no es que la gente se caiga, la cosa es que la gente salga transformada y se lleve al Señor como Jesús, como el Señor. Muy bien. Ven, hija, ponte aquí. Abigail, ven. Escúcheme muy bien. Yo le pedí permiso, Señor, para hacer una ilustración, pero una ilustración donde Él se mete, para que usted vea que el Señor respalda la palabra. Varón, ven. Un varón que tenga hambre del Espíritu Santo, uno más, por un voluntario que diga, yo quiero más del Espíritu Santo. There you go. Ok, muy bien. Tú subes de aquí, mijo, porque usted está chaparrito como yo. Usted se queda aquí. Y usted también, hermana, no está muy alta, suba también. No, usted aquí, mija. Ok. Dice la Biblia. Bueno, ella es una hija de la casa, lleva años acá con nosotros y sabemos que el Señor la usa. Eso porque yo lo sé, la conocemos nosotros los de la iglesia. Nuestro hermano no tiene mucho tiempo con nosotros, pero yo discierno en el Espíritu que Él es un hombre del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, sube al grupo de alabanza, por favor. Pon tus manos así, hija. Pon tus manos así. Pídele al Espíritu Santo que te llene. Pídele al Espíritu Santo que te llene. Ujieres, por favor. Entonces, yo como autoridad de esta casa le voy a pedir a mi discípula y a mi discípulo que impongan manos. En el caso de Pablo, tuvo un encuentro con Jesús. Jesús lo ungió. Después fue otro discípulo y le puso las manos, lo sanó, fue lleno, fue instruido. Pero después Pablo mismo ponía las manos y el Espíritu Santo respaldaba lo que Pablo decía. Amén. Pongan sus manos hacia ellos. Vamos a ver al Espíritu Santo obrar. Abigail le va a poner las manos a ella y el Espíritu Santo se va a manifestar en ella. Hazlo ya. Así como dice la Biblia. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pon la mano sobre él. Abre los ojos, mijo. Ponga la mano sobre él. Espíritu Santo, ven sobre él. Ven, Espíritu Santo, más. Esto nosotros no lo planificamos. Esto fue orgánico. Ni ellos sabían que los íbamos a llamar, ni él, ni nadie. Pero yo quiero que usted vea que el Espíritu Santo obra, y obra de maneras diferentes. Aprenda esto, por favor. Está obrando en ella de una manera, pero el Espíritu Santo está obrando en él también. No tiene que ser igual. No se case con una manifestación. Las manifestaciones del Espíritu Santo muchas veces solamente son a través de las lágrimas. And it's okay.
El Espíritu Santo obrando. El Espíritu Santo obrando. Hermana, póngale la mano a ella usted. Usted ministrela a ella. Ponga la mano en la frente ahí. Porque el Espíritu Santo está viendo quién tiene hambre en este momento. Clame, 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 clame ahí donde usted está. Clame ahí donde usted está. Clame, clame, que el Espíritu Santo es para todos. Aquellos los que lo honran, los que reconocen y quieren que Jesús sea el Señor en sus vidas. Vamos. Gracias, Espíritu Santo. Así está bien, hijo. Ya vemos cómo el Espíritu Santo está obrando en él. Gloria, 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 gloria. Vamos, vamos, levante sus manos. Clame al Espíritu Santo. Clame al Espíritu Santo. La manifestación es diferente en todos los casos. Diga que obre en usted de una manera. Vamos. Clame, clame. Porque usted necesita unción. Si necesita la palabra, si necesitamos el ayuno, si necesitamos la oración, gloria a Dios. Pero necesitamos esos encuentros sobrenaturales. Necesitamos que el Señor venga a confirmar sobrenaturalmente. Hay gente que va a creer en tu palabra, en tu testimonio, pero hasta que hay algunos que no van a creer hasta que no vean al Señor obrar. Vamos, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Espíritu de justicia. Ven, Señor. Toca las vidas, oh Dios. Toca, toca, toca. Cuando Él es el Señor, tú haces lo correcto. Y hacer lo correcto muchas veces cuesta. Hacer lo correcto va a costar. Hacer lo correcto muchas veces pierdes ganancias momentáneamente, pero después el Señor te la multiplica. Así que no tengan miedo de tomar decisiones que honren a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dice la Biblia: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ustedes dos, Jennifer, mi hermano, voltea a ver al pueblo. Vas a voltear a ver los rostros de cada uno de ellos, los que tú no conoces. Y Dios te va a dar un mensaje para una persona hoy. Just look at them and the Lord is going to tell you something. The Lord is going to show you something of their heart. When that happens, let me know. No pressure. Just this is organically, this is of the Spirit. You don't have to come out with it. The Holy Spirit will show you something. Tú igual, mija, voltea a ver al pueblo y Dios te va a mostrar algo de alguien que tú no conoces. Pero no termina ahí. Mientras Dios le muestra, when you're ready, let me know. ¿Ah? Ese hombre en la camisa blanca. Ok, ven, César. Ok. Watch this. Es el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que Dios te mostró? Dios mostrar un vision a mí. ¿Qué, perdón? Como persona, ser por esa persona, que Él va a ser una luz de Dios. Ok. Él dice que Él ve a Él mucha gente llegar a Dios a través de Él, porque Él es una señal de luz para muchas personas. Él va a ver una luz de Dios. Personas va a encontrar a Él y va a encontrar a Dios adentro de Él. Las personas van a ver a Dios obrar dentro de Él y por eso van a venir a Cristo. Y esta no es la primera vez que Dios te habla. ¿Tú lo conoces a Él? Te lo presento, se llama César. Él es hijo del rabino César que se paró acá. Vamos, dele gloria a Dios.
Gracias. Ahora escuche esto. Esto no puede quedarse así. Ve cómo el varón oró por él, el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Esta es la primera vez que te pasa esto? Como así, sí. Porque el Espíritu Santo está aquí, hermano. Y ahorita le va a mostrar a ella a alguien que ella no conoce. Pero si ellos se quedaran con eso, en 6 meses ellos se van para el mundo. Fíjese lo que pasó acá. Hechos 19:6. Después de que hablaron en lenguas y profetizaron, en el versículo 7 dice: eran por todos unos 12 hombres. ¿Cuántos eran? No conocían al Espíritu Santo, conocieron y recibieron el Espíritu Santo. Y usted dirá: wow, tremendo, y después se armó la pachanga. No, dice la Biblia que Pablo se los llevaba a las sinagogas para discutir el camino, las buenas nuevas. Pero viendo que la gente del pueblo era muy terca, en el versículo 9 dice: pero endureciéndose los fariseos, algunos no creyeron, y maldiciendo el camino, o sea, maldiciendo el evangelio delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Los separó, se los llevó a una casa de gracia, se los trajo a la iglesia al CCL, se los trajo a la iglesia los domingos. Y discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranón. Aquí viene la conclusión del mensaje, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 días. ¿Cuánto dice ahí? 2 años, hermano. Pablo no predicó de Cristo hasta después de 3 años de su encuentro. Pablo era ujier en una iglesia hasta que el Espíritu Santo lo apartó de él y a Bernabé y los envió. No es de la noche a la mañana esto. Esto usted tiene que saberlo. Tiene que ser constante. Y prepárese, porque yo le di una palabra a él. Y la palabra que le di a él, después Dios le dio una palabra a él para él. Porque él también será una luz así como él. Gente va a venir a Cristo a través de él. Y mira lo que son las cosas. La mayoría van a ser latinos. Tú les vas a enseñar a ellos en español. Amén. Aleluya. Un aplauso a Cristo. Vamos. You got something, mija? ¿Te mostró algo el Señor? ¿No? Él te dio una respuesta que tú le estabas pidiendo. ¿Cuál fue la respuesta? Que me volviera a hablar. Que me volviera a hablar. Que te volviera a hablar. Amén. Dios te bendiga. Mire, yo quiero poner el versículo 6 del capítulo 19. Fíjese qué tan lindo es el Espíritu Santo. Y habiéndoles impuesto las manos Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Unos hablaban en lengua. Ella estaba hablando en lenguas, que ya lo hablaba ella. Y otros den un aplauso al Espíritu Santo. Vamos, den un abrazo ahí a la hermana. Dios te bendiga, varón. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu confirmación, Señor, en el día de hoy. Oro en el nombre de Jesús para que la bendición de una pesca milagrosa, tanto espiritual como material, venga sobre cada una de las personas que están aquí y sobre los cientos de personas que nos están escuchando en este momento. Dios tiene un mensaje no solo para este estado, sino para todas esas personas que nos están viendo en este momento. Dios les bendiga, pero recuerden que Jesús tiene que ser el Señor primero. El Señor. Aún lo que estamos cantando se alinea con el mensaje donde Él dice que deja todo por el Señor. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana las heridas. Deja que Dios sane tus heridas. Deja que el Señor sane tus heridas. Si tú dejas que el Señor sane esas heridas, lo que experimentaste en este estado lo vas a experimentar 100 veces más. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo.
Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. 100 veces más.